Alerta en C5N, así comenzamos este mediodía de hoy con una novedad judicial y tiene que ver con la decisión y recomendación del fiscal Stornelli de llamar a indagatoria a Miriam Lewin. Reiteramos, el fiscal Stornelli pide que se llame indagatoria a Miriam Lewin y además que se dicte una medida cautelar. Vanessa Petrillo ya está en comunicación telefónica con nosotros. Vanessa, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, el fiscal Stornelli abrió rápidamente una investigación iniciada por una denuncia de diputados de Juntos por el Cambio que se alzaron contra la creación del observatorio y hicieron una denuncia contra Miriam Lewin, que es la defensora del público de servicios de comunicación audiovisual. Hoy el fiscal Stornelli imputa a Miriam Lewin y recomienda que se le tome declaración indagatoria ante el estado de sospecha de que podría haber un delito. Recordamos que acá se la denuncia por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, sí, con la finalidad de impedir o estorbar la libre circulación de publicaciones. Bueno, esa es la denuncia que hizo Juntos por el Cambio hace unas horas y rápidamente Stornelli pide avanzar en esa denuncia y que directamente se la indague, o sea, se la escuche como imputada a Miriam Lewin. Un dictamen bastante que llama la atención, muy duro del fiscal Stornelli. Sí, yo leí algunas partes del dictamen y sí, lo que está publicado y me llama la atención porque él mismo dice, por ejemplo, en una parte, señora juez, una seria inquietud sobrevuela a la Argentina, quizás una de las peores, unas más peligrosas, aquella que se refiere a la amenaza a las libertades individuales. ¿Será que existen grupos cuyo perverso plan sea ese? O sea, él dice que hay un grupo que intenta amenazar y atacar las libertades individuales, algo que me llama la atención. Hay una comparación, Vane, Antonio, con la mazorca de Juan Manuel de Rosas. La verdad que el dictamen es gravísimo, las páginas 9 y 10 tienen algunos conceptos. De la divisa Punzó. Sumo a lo que dice Antonio, ¿no? Realmente muy, pero muy graves. Da la sensación de que se está haciendo, de pronto se ha generado una ola gravísima de repercusiones o de condenas a esto que intenta ser, esto yo quiero dejarlo claro, porque intenta ser una especie de organismo dentro de lo que es la Defensoría del Público que determine cuáles son o poder identificar y también en colaboración con Facebook y con redes sociales qué noticias son fake news, un problema grandísimo que existe hoy no solo en la República Argentina, sino en el mundo y al que hay que buscarle una solución, ¿no? Pero la verdad que por eso menciono estas comparaciones, porque hablar de la mazorca y ciertas comparaciones que hace Stornelli en este dictamen suenan muy extrañas. Pero aparte hay un dato que me llama la atención. Lo extraño, claro, es que el mismo fiscal Stornelli dice en una parte del dictamen que nadie puede discutir lo dañino que suele ser muchas veces la propagación intencionada de las noticias falsas o maliciosas, claro, tanto a nivel institucional o a nivel personal. O sea, el mismo fiscal Stornelli lo reconoce, sí, pero dice que en este caso el aparato estatal se está rodando por vía de este observatorio la potestad de definir o calificar cuál es la noticia que tendría o no el alcance malicioso. Pero además es lo que sucede en el mundo entero, ¿no? Yo quiero mencionar esto porque si no parece que es una cuestión que tiene que ver con la política o con el gobierno argentino, y es un problema a nivel mundial, algo a lo que hay que buscar solución. Claro, el mismo fiscal lo reconoce y además ahí donde está en pantalla lo que yo te mencionaba antes, la pregunta es, ¿se castigará a la prensa, especialmente libre, otorgándosele a la esclava patente del corso? ¿No ha muerto la mazorca? A eso me refería yo, ¿no? Porque acá me parece que es uno de los puntos más extremos en la comparación que hace Stornelli. Dice, pareciera que en una persistente regresión estamos obligados a discutir una y otra vez cuestiones obvias y derechos fundamentales, ideas que inspiraron a los grandes pensadores y padres de esta patria y tantas otras naciones libres. Yo me pregunto cuál es el tema que se ha discutido ya en varias oportunidades cuando estamos hablando de fake news, cuando estamos hablando de algo que es un conflicto totalmente nuevo para el mundo entero, ¿no? Y también, al que no se le ha encontrado solución aún, además. Pero en la parte previa, les cuento las dos, dice, ¿será que algunos trasnochados nostálgicos del medioevo quieren avanzar sobre la libertad ambulatoria primero, la de expresión después y finalmente la de pensamiento? Realmente es llamativo. ¿Será porque hay nostalgia del despotismo? ¿Será porque la libertad es peligrosa? Y después dice una parte que me llama la atención también, porque esto muestra que es un verdadero cara de piedra. Dice, yo mismo he sido objeto de la mentira calumniosa, obscena, violenta y descarada.
Jamás cuestionaría la libertad para hacerlo. Elijo siempre la libertad. ¿Ha mutado el virus del fascismo? Y en realidad no ha muerto, se pregunta siempre. ¿Cuántas veces habrá de chocar con la misma pared? Permitir que se reedite la vergüenza en un círculo interminable que los coloque siempre en el cuadro de honor del atraso. Habla, Antonio, de una cuarentena mental. La verdad es que también esto llama la atención. Se mezclan temas varios, ¿no? Está todo puesto sobre el informe, Vanessa. Sobre... Sí, o sea, cualquier párrafo que vos tomes del dictamen es tremendo, sí, si vos te lo podés analizar, ¿no? Mira, para los que están del otro lado, porque vos y yo lo leímos, Antonio también, pero muchos no. Dice, se dictará una cuarentena mental, acto seguido, ¿no? Sí, seguido sí, a lo que dice Antonio. Toque. Discutir la libertad en cualquiera de sus legítimas formas. Bueno, habla de censura previa, de persecución ideológica. El fiscal Stornelli es un quien cachafaz. hizo todo esto. También es vale la caradura. pena focalizar, ¿no?, en la figura de Stornelli, un hombre que no ha estado a derecho durante los últimos años, ¿no? Claro, que mandó a espiar al ex marido de su mujer. Sí. Lo mandó a espiar, y más, D'Alessio le preguntó, ¿lo corto acá o lo corto en Estados Unidos? Él lo quería espiar y perseguir al ex marido de su pareja. O sea, hablamos de un caradura que no tiene límites. Sí. No solamente eso, ¿no? Se descubrieron los vínculos que tenía con el falso abogado en la causa de Dolores. No se presentó a declarar. ¿Cuántas veces lo citó el juez Ramos Padilla y lo tuvieron que declarar rebelde en la causa? O sea, es tremendo. Bueno, y además Stornelli está pidiendo, la que tiene que resolver esto del periodo de indagatoria y la causa del observatorio es la jueza María Eugenia Capuchetti. Ella es la que tiene que definir. Sí. Y le pidió Stornelli a la jueza que dicte una medida cautelar, una prohibición de innovar respecto de cualquier medida que tenga que ver con el observatorio. Claro. Esto también está pedido a la jueza Capuchetti, que en definitiva es la que va a tener que resolver si hace lugar al pedido de Stornelli de tomar indagatoria a Miriam Lewin, cómo sigue con esta causa, si considera que hay delito o no. Esa, bueno, es la jueza Capuchetti. Bueno, te agradecemos mucho, Vanessa, pero me quedo con una frase que la verdad que me llama la atención, ¿no? También mucho. La verdad no tiene matices ni fabricantes. La verdad solamente es, y suele soportarlo todo. Perseguirla, reitero, es un crimen. Disimularla, un papelón. Yo no puedo creer que un fiscal que tenga el oficio de Stornelli escriba esto. ¿Quién será el comisario? ¿Cómo será la desarticulación? ¿Discutiremos en el futuro que tuvo tal dislate? ¿Dará pábulo a calamidades? Yo todavía sigo pensando en la cuarentena mental, en la comparación con la mazorca. A ver, varios puntos, todo mezclado en un escrito que la verdad es que da la sensación, tiene mucho de político, ¿no? Es inevitable mencionar quién es el fiscal Stornelli. Yo decía recién que no ha estado a derecho, no ha estado a disposición de la justicia en los últimos años y que además, bueno, tienen vínculos desde hace años con el macrismo, ya todos sabemos cuáles son y vale la pena también explicarlo si hace falta una vez más, ¿no? Pero lo tenemos a Gustavo Silvestre del otro lado. Gato, buenas tardes. Aquí Antonio y Daniela te saludamos. Hola Daniela, Antonio, ¿cómo estás? Leyendo con asombro esto. Leyendo con asombro esto. ¿Cómo? Leyendo con asombro lo que... No, es tremendo, es tremendo. Yo creo que es un manotazo de ahogado para un fiscal procesado, no nos olvidemos, fiscal procesado, una vergüenza para la justicia argentina, que 7 veces desoyó a un juez. Yo estaba recién viendo algunas repercusiones sobre lo de Miriam Lewin y creo que Juan Amorín con cierta ironía y sorna, le decía en un mensaje de Twitter, hacé la gran Stornelli, no te presentes 7 veces como hizo él. Es una vergüenza. Este fiscal macrista, ahí hay que ubicarlo, este fiscal macrista que vuelve con la persecución que hicieron durante 4 años del régimen macrista, donde yo creo que están muy asustados, muy desesperados porque se les viene la noche en todos los flancos judiciales que tienen abiertos, porque no nos olvidemos la investigación impresionante del juez Alejo Ramos Padilla, seria,
donde él sí grababa los testimonios de los arrepentidos, no como Stornelli, que le están pidiendo que mande los testimonios de los arrepentidos y no los grabó, porque extorsionaba para que digan lo que él quería. Es una vergüenza. Yo creo que es el manotazo de ahogado, porque está muy solo, porque se le va a venir la confirmación del procesamiento a él y a Daniel Santoro, y porque van a tener que tomar con él una decisión. Casal, aunque sea también un defensor del régimen macrista, va a tener que tener, porque es una mancha tremenda para la justicia argentina, este fiscal procesado, que uno no se explica cómo sigue siendo todavía fiscal procesado. Pero además yo estaba hablando recién con Darío Villarroel, y dice, y tiene razón Darío, ¿sobre qué delito? Si no, es una idea lanzada que todavía ni se ha puesto en práctica. Es decir, hay inexistencia de delito. Claro. La jueza ya tendría que estar resolviendo y decirle, no hay delito, señor fiscal, archivo esto por inexistencia de delito. Pero que no hay delito. Es una persecución. Pero vos fijate, no, miren, hay que englobar todo. Stornelli lanza esta persecución contra Miriam Lewin, que no es de Stornelli solo, es Stornelli, el periodismo de guerra que responde a el macrismo residual. Nosotros anoche lo decíamos en minuto 1, Macri está muy, muy preocupado por la causa de espionaje ilegal y van a hacer lo imposible para que eso no siga adelante. Y el libro del hermano, el libro de Santiago Don, el gato. Hay que ver qué cuenta el hermano, Mariano. No, pero vos fíjate, el fiscal Stornelli con el periodismo de guerra lanzan esta persecución y estigmatización contra Miriam Lewin. Pero además, el mismo día, el presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, el diputado Waldorf, que lanza la denuncia contra 2 periodistas por informar, quieren censurar desde Cambiemos a 2 periodistas. Entonces, fíjate vos que es la misma historia de persecución que el macrismo hizo desde el poder, que hicieron con los dueños del grupo Indalo. Entonces, en una misma acción, esto es lo que hay que englobar, en una misma acción conjunta, el fiscal Stornelli lanza esta persecución contra Miriam Lewin y el presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados intenta censurar a 2 periodistas en la Argentina. Es gravísimo lo que está ocurriendo. Pero además, Gato, es gravísimo. Yo escuchaba entrevistas estos días y se hablaba de, noticias falsas de ambos lados, este recurso que se utiliza frecuentemente, ¿no?, cuando se quiere justificar algo. Y yo pensaba, ¿esta es la misma justicia o los mismos periodistas o las mismas personas que no reclamaron en el momento que de un plumazo se borró una ley de medios que había sido debatida en todo el país, que había pasado por el ámbito legislativo, y hubo muchas personas, la mayoría, gran mayoría, que no dijeron absolutamente nada de eso, ¿no? Y que ahora se oponen fuertemente a que haya una evaluación, revisación, como la hay en el ámbito privado, porque recordemos que hay un espacio que lo que hace es ver cuáles de las informaciones son falsas o no. Está chequeado.com, está la plataforma de Telan Confiar. ¿Cuál es el temor que tienen? El temor que tienen es que los desnuden en las fake news que arman todos los días y en las mentiras que publican todos los días. Porque acá hay otra realidad. Somos muchos los periodistas que no nos hemos sentido para nada. A mí no me preocupa que exista un observatorio, porque como uno no fabrica fake news, entonces ¿de qué nos vamos a preocupar? Pero además, esto realmente es, reitero, es peligroso. Vos fijate, Daniela, Antonio, han hecho un espectáculo indigno y han hecho comunicados, porque el presidente Alberto Fernández, que le ha dado reportaje a todos los medios, a todos los periodistas, osó responderle a alguna periodista que no era como a ellos les gustaba. ¿Y qué van a salir a decir ahora? Yo espero que ya salgan a hablar de la persecución contra 2 periodistas y que hablen de esta persecución a Miriam Lewin, porque es una vergüenza. Reitero, esto es gravísimo, lo de Waldorf, presidente de la Comisión de Libertad de Expresión, intentando censurar, es un hecho inédito, nunca visto, ¿no?
que ya debería estar renunciando a la Comisión de Libertad de Expresión. Pero fíjate este párrafo, Gato, que me llamó la atención. Yo he sido objeto de la mentira calumniosa, obscena, violenta y descarnada. Jamás cuestionaría la libertad. Para hacerlo elijo siempre la libertad. Como que él fue víctima de una fake news, cuando es un cara de piedra. Porque mandaba espiar a su ex... Justicia, él tiene que explicar toda la justicia, ¿no? Donde realmente todas las instancias han ratificado lo que el juez Alejo Ramos Padilla ha investigado, y donde él, no nos olvidemos, el fiscal Stornelli está procesado por delitos graves, gravísimos, y sigue siendo fiscal de la República. Es una vergüenza, es una mancha a la justicia realmente. Y ahora encima se vuelve a perseguir, porque reitero, habría que responderle con la idea de Sarmiento a todos, ¿no? Con esa famosa frase de Sarmiento: bárbaros, las ideas no se matan. No, es tremendo realmente. Es muy grave, es muy grave. Gato, te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo grande. Fíjate que lo compara, mira,